de trauma que es bastante largo. Vimos como las generalidades y ahora vamos a entrar en algunas cosas más específicas. Hoy le traje lo que es el traumatismo de los miembros y después nos queda paciente con traumatismo de cráneo grave, neumomonitoreo, neuromonitoreo y toda la parte de quemados. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Ustedes me avisan si se ve. ¿Se ve, chicos? No, está la pantalla en negro y te dice, ha iniciado el uso compartido de pantalla, pero no te aparece ninguna diapositiva. Me demora. Y ahora quedaste congelada. Pero ustedes me avisan. Pensé que iba a demorar más. ¿Mm? ¿Apareció? Sí, apareció, sí. Bueno, bárbaro. Bueno, el traumatismo de los miembros en los niños, que es bastante común, puede ser desde sencillos, por objetos fortuitos, como golpes sobre objetos, manipulaciones violentas, esto es bastante común, por ejemplo, en los preescolares, lo que se llama la pronación dolorosa, en donde el niño está parado y de pronto el adulto le cincha el brazo, porque el niño es pequeño, y hay una luxación de codo allí, en donde el niño inmediatamente comienza, no tanto con dolor, sino más bien con impotencia funcional. Muchas veces el adulto no se da cuenta de qué es lo que pasó. Em, bueno, amputaciones de dedos por puertas, caída desde altura, es un traumatismo, es un accidente bastante peligroso, puede haber, depende de cómo haya caído el niño, lesiones ocultas en la columna más allá de sus miembros, accidentes de tránsito, que ahí nosotros vamos a ver contusiones de diferente gravedad, sobre todo lo que son los niños embestidos, los peatones embestidos. Y bueno, siempre sospechar, los que trabajamos en pediatría, la intencionalidad en fracturas, sobre todo en preescolares. Lo más común es que las fracturas en la infancia se provoquen por, bueno, accidentes deportivos o accidentes de tránsito, pero el niño que está en su casa y consulta por una impotencia funcional, un hinchazón o deformidad de uno de sus miembros, siempre vamos a sospechar intencionalidad. Las fracturas articulares son raras y la localización más frecuente es en la diáfisis, que es la parte del medio de los huesos largos. Los niños tienen aspectos anatómicos y fisiológicos particulares y diferenciales de lo del adulto. Lo que más se asemeja a lo que es la lesión del adulto son los adolescentes. Entonces, los huesos de los niños son huesos en crecimiento, son porosos, son flexibles.
el hueso se puede doblar sin fracturarse, o doblar y fracturarse en un extremo y en el otro extremo quedar unido por el periósteo. El periósteo es una estructura bastante gruesa en el niño. Los ligamentos son más resistentes que los huesos, por eso es difícil ver esguince en los niños. El proceso de cicatrización es rápido, que si bien esto es favorable muchas veces, cuando la lesión compromete el cartílago de crecimiento, que ahora vamos a ver dónde está, puede haber incompatibilidad, el hueso puede cicatrizar diferente, quedar en su longitud, quedar diferente al hueso contralateral del otro miembro, o sea que le quede un poco más corto. Bueno, y lo que dijimos que en los adolescentes son igual que los del adulto. Las zonas anatómicas de la lesión, según la edad, como dijimos en la clase pasada, hasta los lactantes, como la superficie de la cabeza es un 20% de su superficie corporal, siempre van a tender a caer de cabeza, con lo cual el traumatismo de cráneo es una lesión bastante común a esta edad. Después los escolares hasta los 10 años, muchas veces tienen ese tipo de caída como está en el dibujo, y en realidad es por contragolpe que hacen la lesión fundamentalmente en los miembros superiores, y los más grandes son más comunes las lesiones de miembros inferiores. Cuando nosotros evaluamos un miembro lesionado, vamos a evaluar la integridad, o sea, el compromiso de partes blandas. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando hablábamos de heridas mayores y menores. Menores son las lineales, de menos de 10 centímetros, las mayores son, bueno, las fractuosas, las lesiones por aplastamiento, o las lesiones lineales, pero de más de 10 centímetros. Vamos a hablar la perfusión, o sea, el compromiso no solo vascular que pueda tener ese miembro, sino de los nervios. La alineación, que nos habla de compromiso óseo, y la movilidad nos va a estar hablando de los plexos nerviosos. Todo eso es lo que nosotros tenemos que evaluar en un miembro con sospecha de lesión. Si el paciente viene solamente por una lesión en un miembro, ¿es un paciente politraumatizado, sí o no? A ver, ¿se acuerda lo que hablamos en la clase anterior? ¿Cómo se definía politraumatizado? Con más de un sistema comprometido, ¿no? 2 o más sistemas comprometidos. O sea, si el paciente viene solamente con una lesión o un síndrome fracturario, no es un paciente politraumatizado. Nos vamos de entrada a enfocar en la evaluación del sistema musculoesquelético, pero muchas veces se complica cuando esta lesión viene en un contexto de politrauma, con lesiones mucho más graves o mucho más floridas, en donde la evaluación de ese miembro muchas veces queda en un segundo plano. ¿Tá? Hay cosas que en general nosotros tenemos que estar atentos porque pueden causar un compromiso para la función o mismo para el miembro, si nosotros no estamos atentos a determinadas cosas, pero vamos a ver qué puede pasar que agraven esa lesión. Bueno, eso son como los objetivos de la atención: tratar las heridas, restablecer la perfusión en caso de que ésta esté interrumpida o esté alterada, restaurar la alineación, que eso lo va a hacer el especialista. Ustedes saben que al restaurar la alineación
y aparte inmovilizar al miembro, el dolor, que es una de las lesiones junto con la quemadura más dolorosa, calmar el dolor y mitigar el temor. Estos son como los objetivos de tratamiento. Siempre que un paciente venga con alguno de estos datos o de estos signos, nosotros vamos a decir que tiene un síndrome fracturario. La fractura se diagnostica por imagenología únicamente. Igualmente, cualquier tipo de estos signos no necesariamente tienen que estar todos, pero con que estén dos, ya nosotros podemos hablar de síndrome fracturario, que variará según el tipo de lesión. Dentro de lo epidemiológico, el 80% se produce en la edad escolar. La localización en miembros superiores es 3 veces más frecuente que en los miembros inferiores, y la fractura antebrazo y mano ocupa la mitad de lo que son las fracturas de miembros superiores. La presencia de fracturas en niños que no deambulan, como ya dijimos, a excepción de una fractura, que es la fractura del año, que ahora vamos a ver cuál es sugestiva de malos tratos. La semiología o lo que nosotros vemos clínicamente de la fractura es, por ejemplo, en esta fractura de antebrazo, vemos hundimiento, vemos hinchazón, desviación del eje óseo y impotencia funcional. El niño no puede mover su miembro. La anatomía del hueso largo del niño, tenemos la fisis. Las fisis son las puntas, digamos, el hueso crece por ahí en longitud, es la zona más débil, y la metas, el periósteo, que es una estructura de tejido conjuntivo, como ya dijimos, que es muy resistente, con lo cual el hueso puede doblarse o fracturarse en una parte, lo que se llama fractura en vara verde, y quedar sostenida por el periósteo en el otro extremo. Las fracturas pueden ser agudas, fractura patológica. En el niño existe una patología que es la osteogénesis imperfecta. Es una patología neonatal, en donde el niño tiene fracturas espontáneas, y la fractura por estrés o fatiga no es el estrés que nosotros conocemos, sino cuando hay un objeto que permanentemente o en forma frecuente está golpeando sobre un hueso. ¿Tá? Eso es fractura por estrés, que en los niños no es común, es común en los adultos, en algunas, sobre todo en algunos oficios. La fractura traumática aguda, ya sabe el antecedente, su hueso previamente sano, que sabemos que se provocó una mediana o importante energía cinética sobre el mismo. Puede ser, el traumatismo puede ser directo, donde va a haber un trazo transverso con mayor daño tisular, o indirecto, que este tipo de lesiones se ve, por ejemplo, en los malos tratos, cuando de pronto al niño le aprietan o le hacen como un torniquete, así, son por ejemplo, las fracturas en espiral. Bueno, ¿cuándo sospechar fracturas por maltrato? Fracturas de huesos largos antes del año, o múltiples, cuando la entidad de la lesión no, no concuerda con el cuento del mecanismo, o sea, nos cuentan una cosa que es imposible, sabemos imposible que se haya fracturado por ese mecanismo.
la consulta es tardía generalmente, y cuando va acompañado de fracturas costales, que ustedes saben que en el niño son raras porque el hueso todavía no está completamente osificado, y bueno, tiene que haber un impacto muy importante para que existan fracturas costales. En los miembros inferiores, la lesión más frecuente es lesiones por rueda de bicicleta o moto, en donde el niño eh, pone el pie en los rayos. Fractura de piernas, son las más, sobre todo de tibia y peroné, las más comunes. Y la fractura de fémur es una fractura grave porque el sangrado es importante, por lo cual nos está hablando de un mecanismo lesional de gran impacto, y habrá que descartar lesiones asociadas. Y el hematoma fracturario del muslo suele ser importante. El niño puede tener su hematocrito un poco bajo, se puede presentar pálido. En realidad el hueso se fracturó, sangró, el hematoma queda ahí, o sea, el niño no tiene riesgo de hipovolemia porque el hueso se fracturó y quedó ahí el hematoma, no sigue sangrando, pero igualmente se puede anemizar un niño con una fractura de fémur. El hematoma fracturario es importante, ahora más adelante vamos a ver por qué. Bueno, esos son los objetivos de la valoración: el control de la hemorragia externa, si es que existe, identificar lesiones vasculares, prevenir el daño tisular y asegurar la perfusión. En la historia clínica, en la valoración nuestra, vamos a hacer el balance lesional, la evaluación del sistema musculoesquelético, neurovascular y el tipo de fractura. Bueno, esto como toda la historia clínica que nosotros hacemos, enfermedades previas. En adolescentes siempre se investiga el consumo de alcohol o drogas, y qué tratamiento, en qué posición fue que sufrió el traumatismo. Por ejemplo, en una caída de altura, la caída de parado hace que puedan existir lesiones vertebrales por aplastamiento, que muchas veces no es tan fácil explicar. Y después, ¿qué se le hizo en el momento qué tratamiento se le hizo, o en la prehospitalaria, o en la emergencia, y demás? En el contexto de un politrauma, vamos a descartar las lesiones mediante el método de los ABC. ¿Se acuerdan cuál era el método de los ABC? Del ABC. Cri, cri. Bueno, cuando nosotros decimos inspección, utilizamos, nosotros en la valoración siempre vamos a utilizar las 4 herramientas semiológicas. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuáles eran? La observación o la inspección, la palpación, la percusión y la ocultación. Esas son las 4 herramientas que, por supuesto, no en todas las lesiones usamos las 4, pero cuando hablamos de herramientas semiológica, estamos hablando de una valoración clínica sin usar placas, sin utilizar ningún tipo de clínica. Entonces, mediante la inspección nosotros vamos a observar si ese hueso tiene, el eje está desviado, el color, la cianosis, la palidez. Eso nos está hablando de cómo está perfundido, que puede haber comprimido algún vaso que haga que ese miembro no se esté irrigando, la presencia de edemas. Si tiene hematomas, el tamaño, y si el hematoma va en aumento o solo está ahí contenido.
la presencia y clasificación de las heridas, si hay contracturas musculares y si hay rotación interna o externa. Muchas veces nosotros vemos un niño con una fractura de fémur, que no sabemos que está fracturado, pero el miembro va a estar en rotación externa y más acortado. ¿Tá? Siempre que recibamos un niño así, probablemente tenga una fractura de fémur. También en la fractura de pelvis se puede ver este tipo de rotación. Y si hay o no exposición de las estructuras internas o se trata de una fractura cerrada. Después, si el niño puede mover el miembro o tiene impotencia funcional, mediante la palpación vamos a ver la presencia de los pulsos. Siempre vamos a comparar con el miembro contralateral, o sea, con el miembro sano. Cuando el niño ha recibido una maniobra ortopédica o una placa o una alineación, siempre vamos a evaluar después de realizado esa prótesis, vamos a evaluar los miembros. Hemos tenido bastantes malas experiencias con respecto a esto, sobre todo pacientes que vienen del interior con yeso, en donde por alguna razón ese yeso quedó apretado de más y hay un compromiso vascular en donde han llegado con el miembro necrosado, ¿no? La temperatura de ese miembro, si está más caliente o más frío que contralateral, si tiene relleno capilar, ustedes saben que es siempre menor a 2 segundos, si tiene enfisema subcutáneo, muchas veces el enfisema subcutáneo nos está hablando de que puede existir, puede haber habido en el contexto de esa fractura algún tipo de herida, donde tenga un germen productor de gas, que me esté dando ese enfisema, si el miembro tiene sensibilidad o no, y si tiene dolor, si ese dolor va en aumento o se lo alineó, se lo analgesió y el niño sigue con dolor, si ese dolor es agudo, se irradia para algún lado, la intensidad. ¿Ustedes se acuerdan cómo medíamos, cómo valoramos el dolor en los niños? Escala de Flack. Con las escalas. Las escalas, ¿con qué estaban relacionadas? ¿Cuándo yo sé qué escala usar? Según la edad del niño. Según la edad del niño y el desarrollo. O sea, yo puedo tener un niño grande, pero que tenga un desarrollo cognitivo deficiente. Vieron que es muy común que haya niños con trastorno del espectro autista y de pronto yo tenga que emplear otro tipo de escalas, que son las escalas objetivas, no las subjetivas en donde yo le pregunto al niño, sino que tengo que usar escalas objetivas para el control de dolor. Y bueno, ¿en qué momento? Si el dolor fue inmediatamente después del accidente o de pronto, luego de una maniobra ortopédica, una colocación de yeso, le duele más. O posiciones o movimientos que mejoran o empeoran el dolor. Nosotros tenemos la escala de las 5P para evaluar la vascularidad y la compresión nerviosa de ese miembro. Las 5P son padecimiento o dolor. El dolor va a ser desproporcionado y en aumento, o sea, como les digo, el niño va a estar con ese miembro alineado, inmovilizado y analgesiado, y le va a seguir doliendo y va a ser en aumento. La palidez, el relleno capilar va a ser mucho más lento. Descartar otras causas. ¿Qué otras causas pueden ser de un relleno capilar más lento? A ver.
Siempre tenemos que descartar las cuestiones climáticas, ¿se acuerdan? Parálisis, realizar movimientos activos para comprobar si existe movilidad. Parestesia son el hormigueo, generalmente por compresión de la circulación y de algunos nervios. Y después los pulsos. Los pulsos, la desaparición de los pulsos o la variación de los pulsos es un signo bastante tardío y se debe hacer la evaluación cuando existe, además, todos los otros signos, se debe hacer horaria. En un paciente que ustedes tengan ventilado, que hay algunas cosas que no pueden evaluar. ¿Qué cosas evaluaría? A ver, con estas reglas de las 5P, ¿qué cosas van a evaluar en un paciente que esté sedado? ¿El dolor lo pueden evaluar? No, el dolor no. ¿Eh? El dolor no lo podés evaluar, pero puede haber un cambio en qué. Se puede ver igual en el monitor. Ahí va. El niño va a tener una frecuencia cardíaca aumentada, ¿no? Estos son signos, el encontrar estos signos son signos de la instalación de lo que se llama un síndrome compartimental, en donde nosotros tenemos que detectarlo antes, o sea, la idea es detectarlo en tiempo y forma para evitar la compresión definitiva de los vasos de ese miembro y la isquemia y la necrosis. Entonces, en un paciente ventilado me voy a quedar el dolor, lo podría ver en el monitor, la alteración del color también lo puedo ver, parálisis y parestesias no, pero sí los pulsos. O sea que igualmente yo en un paciente que esté sedado puedo evaluar este síndrome. El síndrome lo vamos a ver más adelante. Bueno, esa es la clasificación de las fracturas, que puede ser cerrada. Expuesta es cuando en el niño es muy peligrosa la fractura del antebrazo. De hecho, yo vi un caso en donde el hueso del niño protruye, atraviesa la piel y se vuelve a meter. Entonces, cuando nosotros la fractura pasa desapercibida como que fuera una fractura cerrada, ¿tá? Y en la piel queda apenas una lesión puntiforme donde pasa desapercibida. Por eso, toda lesión de partes blandas circundantes a una fractura deben ser tratadas con profilaxis antibiótico como que fuera una fractura abierta, porque si esto pasa desapercibido, el hueso atraviesa las estructuras blandas y ustedes saben que la piel está colonizada por estreptococos, estafilococos y qué sé yo, y puede haber una infección en donde haya que remover ese hueso por instalar una osteomielitis. Bueno, puede ser desplazada sí o no desplazada. Era lo que hablamos en la clase anterior, el tema de cuando nosotros movemos a un paciente politraumatizado, que lo que hablamos del segundo accidente. Hay que moverlo y trasladarlo en la forma correcta, porque si no, de una fractura cerrada la podemos hacer abierta, o de una fractura no desplazada se puede desplazar si la asistencia inicial de ese paciente no fue la correcta.
Esto es lo que yo le decía, la deformidad plástica es que la fractura, el hueso se puede doblar sin llegar a romperse, o en la otra no se ve muy bien, el hueso se dobla, se fractura en una de las partes y en la otra queda sostenida por el periósteo. La fractura abierta, la que ya dijimos, es cuando el hueso protruye a través de la piel. Y ya les decía, en los pacientes, en las fracturas sobre todo de radio, en el miembro superior es bastante común y bastante peligrosa este tipo de fracturas. Yo vi una sola, siempre, sobre todo si hay una fractura expuesta, nosotros debemos investigar el terreno donde fue el accidente, porque muchas veces hay, sobre todo en el campo, donde hay tierra, que sabemos que hay esporas de determinadas bacterias que pueden contaminar esa herida con el hueso, ¿no? Estos son los grados de la fractura expuesta, que no importa mucho. Y bueno, eso es cómo se puede presentar, lo que yo les decía, las fracturas expuestas, en donde el hueso salió y volvió a entrar. Generalmente las no desplazadas son, por supuesto, de mejor pronóstico. Las no desplazadas ahora son todas de sanación quirúrgica. Y nosotros dividimos las lesiones cuando tienen un riesgo potencial para la vida, o un riesgo para el miembro, o un riesgo para la función. Riesgo potencial para la vida es cuando estas fracturas vienen con lesiones asociadas, generalmente en un contexto de politrauma, cuando hay amputaciones traumáticas. Por suerte son cada vez menos frecuentes. Nosotros veíamos mucho este tipo de lesiones, igual algunas se ven, pero que estaban muy relacionadas al trabajo infantil en el campo. Fracturas expuestas múltiples y lesión por aplastamiento. Estas son todas las fracturas que pueden dar, pueden comprometer la vida. Las lesiones por aplastamiento, generalmente lo que pasa es que se ve mucho en derrumbes, o bueno, nosotros no tenemos conflictos bélicos, pero los derrumbes, más o menos es lo mismo. Cuando un miembro queda aplastado por un largo periodo de tiempo, en ese tejido se va formando, se acuerda que comenté, cuando el músculo deja de recibir, por ejemplo, en este caso el tejido muscular, ¿no? Porque eso cualquier tejido. Cuando el músculo deja de recibir sangre y nutrientes y demás, ¿qué es lo que pasa ahí? Necrosa. ¿Eh? Díganme, si se equivocan, no necrosa. importa. Una isquemia. Isquemia. Pero lo que pasa es la falta de perfusión. Lo primero que hace es la acidosis láctica. ¿Se acuerdan que nosotros les comentábamos por qué pedían el lactato cuando hay alteración de la perfusión? Bueno, en la zona ahí del músculo aplastado, acidosis láctica, que es como el primer paso de la isquemia. ¿Está? Isquemia, acidosis láctica y necrosis. Entonces, junto con esa acidosis láctica hay un acúmulo de sustancias que, si yo
no estabilizo primero al paciente, alcalinizando un poco la sangre y demás, al liberar ese miembro, todo ese producto que quedó ahí, de toda esa, de esa isquemia, se vuelca bruscamente al torrente sanguíneo y bueno, tiene consecuencias graves para el paciente, se vuelcan productos como el potasio y demás. ¿Tá? Entonces, las lesiones por aplastamiento, siempre eso, bueno, es en el ámbito prehospitalario, pero deben saber que tienen que ser primeramente compensado el paciente con determinadas cosas antes de liberar ese miembro. Acá está la lesión por aplastamiento, hay una hemoconcentración, una hipovolemia, acidosis metabólica, hipocalcemia, hipercaliemia, hiperfosfatemia. Todos estos productos se vuelcan al torrente sanguíneo de golpe si yo libero ese miembro sin la debida rabdomiólisis. ¿Saben lo que es rabdomiólisis? Sí, el aumento del ácido láctico. No, es cuando se rompe el músculo. La CKBM, no me acuerdo bien la CK. Se rompe el músculo esquelético. Se rompe la rotura del músculo del tejido muscular esquelético, no el cardíaco, esquelético. Eso se llama rabdomiólisis. Entonces, lo que hace es la hemoglobina que está en el músculo, que es la encargada de oxigenar y demás el músculo, es liberada a la sangre y es una proteína muy grande que al pasar por el filtrado glomerular lesiona el glomérulo. Entonces puede dar una insuficiencia renal aguda. ¿Tá? Siempre que ustedes tengan un paciente que por alguna razón haya tenido lesión de músculo esquelético, tienen que controlar, por ejemplo, las características de la orina, la cantidad de las características. En la rabdomiólisis, la característica de la orina, si hay mioglobinuria, que la rabdomiólisis o la rotura del músculo esquelético lo que da es mioglobinuria, o sea, la orina va a estar anaranjada, no necesariamente hemática, pero sí puede estar anaranjada o hipercoloreada. ¿Tá? Entonces, ese es un cuidado de enfermería. En todos los pacientes que hayan tenido o que se sospeche que puedan haber tenido lesión del músculo estriado, o músculo esquelético. Entonces, las consecuencias de la lesión por aplastamiento puede ser la insuficiencia renal o las arritmias por aumento del potasio en la sangre. ¿Se entendió hasta acá? Sí, yo había en adulto visto a pacientes cuando tienen ejercicios físicos extenuantes, por ejemplo, que se les saca sangre y se ve un aumento de la CKMB, no recuerdo bien la enzima, y lo que nos han hecho pasar suelo fisiológico controlarlos. Por eso pensé que era el aumento ese. Sí, la mioglobina. Incluso sí, en los maratones. Yo tenía una compañera que el novio hacía decatlón, yo qué sé, y también llegaba orinando sangre. Por supuesto, no sabía no sabía de qué era. Se pensaba que era por la bicicleta, que los riñones, yo qué sé, pero en realidad es por eso, porque hay una destrucción importante de músculo estriado. Y claro, hay que lavar. ¿Qué dice? Sí. Sí, el síndrome de aplastamiento. Bueno, el síndrome es cuando nosotros sospechamos que pueda tener un síndrome por aplastamiento, atrapamiento prolongado, lesión traumática de masa muscular importante, circulación comprometida, y vamos a ver si existen lesiones de piel, la alteración de los pulsos, puede dar fiebre también e hipotensión.
Ahí está el tratamiento, reanimación precoz con suero fisiológico, bicarbonato, y diurético osmótico como el manitol. Bueno, la fractura de pelvis es rara en los niños, es el 3%, puede ser por arrancamiento o por choque directo de la pelvis contra un plano duro. Y después los traumatismos mayores, que son los más graves, que pueden dar muerte en el lugar si no se los asiste rápidamente, es cuando el anillo pelviano pierde, vieron que yo les decía, si ustedes hacen como un corte transversal y miran una pelvis desde arriba, tiene forma prácticamente circular y es como que lo que soporta el tronco, digamos, la base del tronco. Cuando de alguna manera, estas son las fracturas comunes, pero si de alguna manera se llaman fracturas inestables, ese círculo, digamos, se abre como un libro abierto, incluso se llaman con rotación externa de la pierna, y demás, y si es bilateral, puede albergar hasta 4 volemias, la pelvis, no una fractura inestable de pelvis, porque hay mucho vaso grande ahí. Siempre que hay fractura de pelvis, nosotros tenemos, o que haya signo de lesión uretral, tenemos contraindicado la colocación de sonda vesical, ¿no? De cateterismo vesical, que puede ser la salida de sangre a través del meato, la incapacidad para orinar, o tenga un hematoma perineal o escrotal. Bueno, entonces va a ser un paciente hipovolémico y siempre vamos a tener que cerrar el anillo pelviano en forma externa, por lo menos hasta que se resuelva quirúrgicamente. Recuerde que muchas veces estas lesiones no son únicas y si tienen lesiones asociadas, primero se va a resolver otras cosas más urgentes, de pronto una rotura visceral maciza y demás, y mientras tanto el paciente nosotros tenemos que hacerle, que lo podemos hacer con una sábana, vamos a tener que cerrarle en forma externa ese anillo. No sé si me explico con eso de, hacen como una tira con una sábana y se lo ponen en la cintura y comprimen los dos ilíacos. ¿Se entiende más o menos cómo es eso? Sí, se entiende, sí. Hacerle como un chiripán en la cadera. Después, las fracturas con riesgo potencial para el miembro son las fracturas expuestas, porque si se infectan, ese hueso hay que amputarlo, hay que removerlo. La supracondilia de húmero, esto también, dependiendo quién resuelva la fractura, recuerden que no estamos hablando de pronto de hospitales de segundo y tercer nivel, muchas veces en el interior pasa que una fractura supracondilia le ponen yeso, y bueno, ahí está todo el paquete, ahí a nivel del codo, está todo el paquete vasculonervioso, que si se comprime, ese miembro va a quedar pléjico, que incluso tiene un nombre, la contractura de Bolman se llama. En los hospitales de segundo y tercer nivel, con especialistas especializados en pediatría, estas fracturas son todas de sanción quirúrgica, no se inmovilizan en forma externa. Después la amputación traumática. La amputación traumática generalmente, la amputación traumática no se reinjerta el miembro porque sufre arrancamiento, entonces para
reinjertar un miembro tendría que ser una amputación muy lineal, tipo con un vidrio, con una cosa, y donde las estructuras queden, si no, ese miembro se pierde. Y después el síndrome compartimental, que también, si no lo detectamos nosotros con esa valoración que yo les decía, ese miembro se va a isquemiar y va a haber que removerlo. Bueno, esto que en la amputación traumática vamos a tener que cuidar al paciente, al muñón y al miembro. El muñón vamos a cohibir las hemorragias por compresión directa o de la arteria proximal. Y el miembro amputado se sumerge en hielo. En general, esto no se hace más porque ese miembro no se reinjerta. Igualmente nosotros, como una cuestión legal, tenemos que conservarlo. Esa es la sobrevida a temperatura ambiente o a 4 grados, que es la heladera. Y después el síndrome compartimental. Si ustedes sacan la foto, se hace como un corte transversal de un miembro, van a tener esta parte que son los huesos. ¿Se ve la flecha que estoy poniendo? Sí, se ve, Sí, sí. se ve, se ve. Entonces, esta parte, estos son los huesos. Y estos son los paquetes musculares, ¿tá? Lo que está en celeste, ¿tá? Todos esos son paquetes musculares. Cuando hay alguna condición que puede ser una venda, un vendaje circular, que nosotros vieron que en los miembros no conviene hacer vendaje circular, sino como en espiga, justamente por esto. Tenemos un vendaje circular que sangró, se secó la sangre y demás, puede causar este síndrome. Puede ser un suero que se infiltró, puede causar este síndrome, o un hematoma, o sea, el hueso se fracturó, salió sangre y está comprimiendo todo esto. Y también puede pasar en el paciente quemado cuando hay un gran edema que hace que se compriman estos vasitos que son los que irrigan el músculo, y se forme este síndrome. ¿Tá? Si nosotros no liberamos ese músculo se va a necrosar y va a haber que amputar ese miembro. Esas son las causas que ya dijimos. Y después los datos que vamos a ver en la valoración es dolor desproporcionado y en aumento, parálisis de los músculos involucrados, relleno capilar enlentecido, puede haber palidez o puede haber cianosis, todo lo que hablamos de la síncope. ¿Tá? Tener presente que pacientes que además tienen otras lesiones asociadas y están hipotensos, este síndrome se va a instalar más rápido. ¿Por qué? Porque cada órgano nosotros tenemos una presión arterial sistólica, la máxima, y de ahí para abajo cada miembro tiene su presión de perfusión. Entonces, si el paciente está hipotenso, la presión sistólica va a ser menos y por ende la presión de perfusión del miembro va a ser menor. Entonces se va a instalar más rápido eso de la interrupción de la perfusión a ese miembro. ¿Se entiende eso? Lo que en los pacientes hipotensos se instala más rápido, ¿se entendió eso? Sí. Bueno. El tratamiento, entonces, eliminar las compresiones externas en caso de que, por ejemplo, a mí me ha pasado que me han llegado niños y no está el traumatólogo, y tiene una alteración del color, del pulso, bueno, de alguna manera un yeso se puede sacar porque después se lo pondrán otra vez.
de alguna manera hay que decomprimir si tiene compresiones externas, un yeso, una venda. Y el tratamiento quirúrgico de urgencia, cuando ya hay una alteración en los pulsos, que eso recuerden que era un signo como que tardío, bueno, el tratamiento es la fasciotomía, o sea, se hace un corte en el sentido del músculo hasta la fascia. La fascia es ese tejido inextensible, que bueno, si se acuerdan del asado se van a dar cuenta cuál es. Es un tejido inextensible que por debajo de ese tejido está el músculo comprimido. Entonces, el cirujano, esto se puede hacer a pie de cama, va a hacer un corte longitudinal en el sentido del músculo. En esa parte, en ese lecho, van a quedar compresas mojadas con suero fisiológico y nosotros vamos a tener que controlar primero si se resolvió el síndrome o continúa con alteración de los pulsos, con alteración del color. Primero eso. Y después el dolor, como siempre, y después las características de la orina, como ya les dije, porque si bien la fasciotomía es un tratamiento quirúrgico, perfectamente puede haber lesión del músculo esquelético al hacer la incisión. Entonces, eso es algo que nosotros también tenemos que controlar. Ahí está esquemáticamente cómo es la fasciotomía. Ahí están los cuidados que les dije, la característica de la orina, los signos de infección. ¿Cuáles serían los signos de infección? Usted tiene herida. ¿Cuáles son los signos de infección? Fiebre, rubor, calor local. Claro, primero los locales, ¿no? En la parte circundante de la herida o de la lesión, o sea, en la parte sana de la piel va a haber rubicundez. Va a estar rojo, una zona de hiperemia, va a estar caliente, y puede haber, ahí ustedes preguntan, ¿no? Si puede haber ya repercusiones sistémicas como en la fiebre. Cuando hay una parte de tejido sano, circundante a una lesión que está enrojecida ahí, ¿cómo se llama? La infección del tejido celular. ¿Cómo se llama la infección del tejido celular, gordo? Que todas tenemos. Celulitis. ¿Viste cómo lo sacabas? Sí, yo preguntándole a mi esposo. Bueno, muy bien. Bueno, si no nos reímos nosotros. Después, las lesiones con riesgo potencial para la función son aquellas donde se dañan estructuras nerviosas. Eso es bastante común en las lesiones por arma de fuego o arma blanca, en las luxaciones de codo, como ya dijimos, la contractura isquémica de Bollmann, y las lesiones del cartílago del crecimiento, en donde ese hueso puede quedar, puede dejar de crecer en ese punto de la lesión. Esto ya lo hablamos, cómo cohibíamos las hemorragias externas, cómo identificamos cuando es un sangrado arterial, la salida es intermitente como en chorro, y la sangre es un rojo brillante. El sangrado venoso es una salida continua de sangre, más oscura, y el sangrado capilar es un sangrado de poca entidad, también de sangre oscura.
Esto, como ya dijimos, nosotros podemos comprimir directamente sobre el sitio de la lesión. Si la lesión y la arteria que está lesionada es una arteria medianamente no muy grande, pero en arterias que ya sabemos que son grandes, como puede ser a nivel femoral y demás, y donde no podemos hacer un torniquete, vamos a comprimir el hueso, o sea, una parte, un plano óseo, vamos a comprimir la arteria sobre el plano óseo hasta resolver quirúrgicamente el sangrado. Es de la única forma. Yo les hice el cuento de la nenita que había atravesado un ventanal. En un colegio, ¿se acuerdan? Ustedes no se acuerdan de nada de lo que yo les... Se ve que vaya a saber qué están haciendo con esa cámara apagada mientras yo hablo, ¿no? Bueno, la inmovilización lo podemos hacer, lo ideal em, es hacerlo con las férulas rígidas, pero lo vamos a hacer con cualquier material rígido que tengamos. Nosotros no alineamos, o sea que si el hueso está angulado, lo vamos a inmovilizar en el ángulo que esté. O sea, el eje lo vamos a respetar, simplemente vamos a colocar un sostén por debajo de ese miembro, ¿tá? Porque la alineación es resorte del especialista. Generalmente para que quede inmovilizado se deben inmovilizar las dos articulaciones que circundan la fractura. Si hay fracturas expuestas, siempre se cubre con material blanco, estéril. Estas fracturas generalmente se resuelven en quirófano y llevan muchos litros de suero fisiológico de lavado. Si existen incrustaciones, se deberán inmovilizar en forma solidaria con el cuerpo, no intentar ni extraer ni nada. Muchas veces se tienen hasta que cortar los objetos para y bueno, los objetivos de la inmovilización es calmar el dolor, que calma en un 80%, después que se inmoviliza, aunque sea con la férula de cartón que le ponemos nosotros. Eh, También evitamos agravar las lesiones, como yo le decía, convertir una fractura cerrada en abierta o una no desplazada en desplazada. Y bueno, mejorar la comodidad del niño. Son las férulas, que pueden ser maravillosas o pueden ser artesanales, lo que se tenga. Lo importante es ponérsela. Y generalmente las alineaciones, a no ser que el niño esté pseudoanalgesiado, se hacen bajo pseudoanalgesia porque es un procedimiento bastante doloroso. Esto después nosotros vamos a ver pseudoanalgesia. Generalmente nosotros usamos en las fracturas fármacos opioides, ¿tá? O la ketamina, que la ketamina está muy buena. La ketamina se empezó a usar allá por la Segunda Guerra Mundial con los soldados, ya que se podía administrar intramuscular. Y en los niños es bastante usada, incluso se puede usar intranasal, y tiene el doble efecto de analgésico y sedación, porque es un anestésico disociativo que mantiene viables todo lo que es los reflejos protectores. Entonces, generalmente se usa bastante la ketamina, y bueno, o lo que se tenga,
opioide o narcótico, porque estas son lesiones bastante dolorosas. La morfina, ¿se acuerdan cómo venía presentada, cómo se administraba? ¿Se acuerdan de eso? Porque esto ya lo dieron. A ver, chiquilines. Al Dan. 1% y al 1 por 1000. No, esa es la adrenalina. La morfina. La morfina puede ser al 1 o al 2% también. También. La morfina tiene, la ampolla tiene 1 centímetro conteniendo ¿cuánto? ¿Cómo la diluyen? En 9 centímetros de su oficio. La que es al 1 y la que es al 2 en 20. Bueno, entonces, llevo en 1 mililitro, ¿cuántos miligramos hay? La ampolla, 10. ¿cuánto? La ampolla tiene 1 mililitro conteniendo ¿cuántos miligramos? 10. 10. ¿Tá? Se le pone la ampolla más 9 de suero, ¿y cuánto me queda por centímetro? 1 miligramo por centímetro. 1 miligramo por centímetro. Entonces, la dosis es 0,1 por kilo. Si yo tengo un niño de 20 kilos, ¿cuánto le doy de esa dilución? 2 cc. ¿Están todos de acuerdo? Sí, Muy bien. El fentanil, ¿se acuerdan cuánto tiene? Bueno, mírelo ahí. 100 gamas en 2 mililitros. 100 gamas en 2 mililitros. ¿Cómo se prepara para administrar? Se lleva 10 la ampolla. Muy bien. Me queda 100 dividido 10, me quedan 10 gamas por mililitro. ¿Qué precaución tengo yo cuando administro fentanilo intravenoso? Pasarlo lento Hay que porque puede administrarlo de forma generar lenta. tórax rígido. En forma lenta, porque el paciente puede hacer un tórax rígido. Muy bien. ¿Qué otra complicación puede hacer? Broncoespasmo. Está. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre analgésico y sedante? El sedante no calma el dolor, solo seda. claro. A no ser algunos fármacos que tienen las dos funciones. ¿Cuáles conocen que tienen las dos funciones? La ketamina, ¿Y cuál más? pero lo dije porque acabas de decirlo, ¿no? ¿Y qué otro más? La morfina. La morfina se administra sola. Vieron que nosotros cuando administramos para procedimientos dolorosos, tenemos que sacar al ambiente, crear ansiólisis, o sea, que el niño no esté ansioso y esté sedado, pero además calmarlo, ¿no? Entonces siempre combinamos un sedante y un analgésico, a excepto de la ketamina y la morfina, que se administra sola porque tiene los dos efectos. ¿Y sedante cuál conocen? El midazolam, por ejemplo. Ahí está, todos los
todos los PAM, diazepam, midazolam. En un principio, que yo les contaba eso de la guerra de la ketamina, como había como unos cuentos, yo no sé en adulto, capaz que en adultos les pasa, pero había como, como unos cuentos de que cuando se administraba la ketamina, además daba alucinaciones. Entonces, nosotros cuando empezamos a usarla en pediatría, la usábamos con atropina, porque la ketamina aumenta todas las presiones, aumenta la broncorrea, la cialorrea, todo eso, entonces lo damos con benzodiazepina para evitar las alucinaciones y con atropina para evitar todo ese aumento de secreciones. Después vimos que no era tan así, que ni tenían alucinaciones, ni tenían tanto aumento de secreciones, y se administra sola. Pero ustedes capaz que en algún momento pueden encontrar algún médico que la siga administrando con atropina y con midazolam. Lo bueno del midazolam y de estas benzodiazepinas, que no solo producen sedación, sino que producen amnesia. De pronto el paciente se mueve, de todo, ustedes cuando se recupera de ese proceso de pseudoanalgesia le preguntan y no se acuerda de absolutamente nada. Entonces, para los niños es fundamental. ¿Se acuerdan cómo venía el midazolam? Yo la ketamina no la conocía. En emergencia me parece que nunca vi tampoco. Al menos ni en adulto ni en pediatría. Bueno, la vas a empezar a ver. Porque Midazolam, A no ser que tenga otro nombre. no, mi amor, es ketamina nomás. No, entonces no sé cuál es. Un frasquito, es un frasquito ahí de 10. No hay, en el militar no hay. ¿Eh? No puede. Por eso en emergencia nunca vi. Entonces no No, hay. pero nosotros lo usamos en puerta también. Sí, pero en el militar me usan mi midazolam. Bueno, pero capaz que en algún momento, acordate que bueno, las generaciones van aprendiendo Son, cosas nuevas. son- son todos jóvenes los pediatras de militar y ninguno se anima. Bueno, no se anima. Y bueno, capaz que no sé. Ahora me estaba acordando que hubo un tiempo que no había midazolam, me acuerdo, en plena pandemia, y empezaron a poner bombas de diazepam. Mirá. Después pasó el propofol también, pero se quedaron con cajas y cajas porque llegaron a la conclusión de que más de 72 horas no se podía tener el goteo. Que acá, esto, ojalá que no salga nada. Ojalá que. No, pero no, pero los muchachos, no sé, capaz que van a algún cursito. Porque esto, o sea, el uso de esas cosas en emergencia ya hace años que está. Y aparte hay pila de evidencia científica de que no hay efectos, no se han visto mucho efecto adverso, si está todo protocolizado, si los médicos tienen, yo qué sé, viste, las dosis ahí. Yo veo que ahora los jóvenes tienen un poco menos de ego que los médicos de antes, porque los médicos de antes era como un orgullo tener todo en la cabeza, ¿no? Las dosis, esto que lo otro. Y ahora ves que los muchachos agarran el celular y siempre nosotros bromábamos, están googleando. No, en realidad no están googleando, ellos tienen todas las pautas, tienen las pautas en el celular, y bueno, que por un tema también de seguridad paciente, está bueno que se cercioren.
ellos no tienen mucho problema. Es lo que yo veo, ¿no? En años que hace que estoy trabajando. De hecho, nos pasó a nosotros que está un médico viejo, tiró una dosis, y le erró. Nos hizo dar 10 veces más. Entonces, porque tienen ese orgullo, porque antes era así, antes nosotros teníamos todas las dosis en la cabeza. Y ahora los muchachos, sobre todo en las cosas que no se dan todos los días, porque hay cosas hay cuadros que viene uno cada tanto. Yo me acuerdo que esa vuelta era una niña con un shock anafiláctico, que vieron que se les da adrenalina. Bueno, en una dosis X. Y ta. Si le hubiese tocado a un médico joven, ese médico hubiese consultado el protocolo, porque no es de todos los días shock anafiláctico. Y la médica vieja apeló a su memoria y está, chao. La dosis 10 veces mayor. Entonces, digo, son jóvenes, no sé, no se animan, pero bueno, capaz que en algún momento siempre aparece uno más osado, o que agita a los otros, no sé, o los jefes de servicio. ¿Quiénes son los jefes de servicio? ¿Son gente grande? Sí, gente con experiencia y trabajan en la médica uruguaya y en el SMI. Sí, los jefes que tenemos tienen años. Pero no Como yo les incursionan en decía, el uso de la ketamina. hay pila de experiencia en esto. Los médicos allá del Pereira igual tuvieron que dar su batallita con los anestesistas, pero en realidad se llama, estos procedimientos o esta técnica se llama pseudoanalgesia para no anestesiólogos. Entonces, hay cantidad de publicaciones internacionales que dicen que esto es seguro. Porque la sedación no es una sedación profunda, es una sedación hasta las dosis que tiene el protocolo son, el paciente está sedado hasta ahí, terminan el procedimiento y a los 15 minutos el paciente está despierto. O sea, no son grandes masazos de sedantes que se le da. Pero bueno, me parece que para el paciente es bien beneficioso, porque sigue habiendo procedimientos dolorosos. Así sea, yo qué sé, una cosa que es una cosa sencilla, pero está dentro de los más dolorosos, es la evacuación de un absceso, por ejemplo. Eso duele pila. Y bueno, y el niño tiene la chance de que se lo saque un poco de ambiente y se le dé un buen analgésico, pero ya va a llegar. Bueno, ¿qué más de esto? El midazolam. La presentación, bueno, yo ahora con la pandemia aprendí que la presentación no es solo esta, porque nos aparecieron unas ampollas que eran o sea, la dosis por mililitro es la misma. O sea, es 1 miligramo por. No, estas son de 5 por centímetro, y la otra eran de 5, eran de 1 por centímetro. ¿Cuál era el inconveniente con ese midazolam? Vieron que con la pandemia, bueno, ustedes no tuvieron, y nosotros estaban medio insistiendo, pidieron prestado acá, no sé de dónde sacaron, una donación de dónde, y apareció ese midazolam, que en vez de ser 5 por mililitro, eran 1 por mililitro. El inconveniente que nosotros tuvimos es que nosotros hacemos mucha vía intranasal, y la vía intranasal tiene un límite de volumen. O sea, no se puede infundir más de 1 mililitro por narina. Entonces, si las dosis eran más altas, el midazolam no lo pudimos usar. Pero, no sé qué presentación tienen ustedes, midazolam, allá, en el militar. Sí, tenemos la de la ampolla de 3 mililitros, 15, y nos queda alguna de 1 mililitro, 5 miligramos.
Bueno. Y acá están las combinaciones, ¿no? Midazolam, fentanil, propofol, lidocaína. Nadie le da lidocaína. En realidad, la inyección de propofol, que ustedes saben que está en una base aceitosa, se debe dar un bolito de lidocaína antes de administrar porque duele. Y midazolam, atropina, ketamina, o simplemente ketamina solo, sin combinar. Aquí andamos. También nos dicen las últimas recomendaciones que los ayunos para este tipo de procedimientos que son fuera de quirófano no son tan así como los ayunos para otro tipo de procedimientos con sedación más profunda. ¿Tá? En líneas generales, son 2 horas para líquidos claros, 4 horas para el pecho materno, 6 horas para la leche de vaca, porque la leche cuenta como un sólido, porque vieron que se corta con el ácido clorhídrico del estómago y quedan coágulos grandes, así que cuenta como sólido, y 6 horas para una merienda liviana. Esas serían las recomendaciones del ayuno, pero en este tipo de procedimientos, la evidencia nos dice que con los niveles de sedación que se utilizan para el procedimiento, no sería mucho inconveniente, como que no hay que posponer el procedimiento por el tema del ayuno. Estas son esto lo vamos a ver después cuando veamos pseudoanalgesia. Lo importante, nosotros ahora le agregamos a la monitorización continua, le agregamos la capnografía, porque dice que muchas veces pasa que si nosotros queremos evaluar la ventilación pulmonar, estos niños generalmente están con oxígeno, entonces muchas veces con el oxígeno suplementario, el saturómetro nos va a dar una saturación correcta, pero de pronto la ventilación pulmonar no está siendo tan efectiva. Nosotros con el capnógrafo lo que hace es medir el CO2 expirado. Entonces, si el paciente tiene una ventilación pulmonar un poco alterada, va a estar reteniendo CO2 y no va a medirse el CO2 que corresponde, que es entre 30 y 35. Entonces, si bien los que trabajan en CTI conocen la capnografía, que se pone en el tubo endotraqueal, nosotros tenemos una capnografía no invasiva que se utiliza con cánula nasal. Bueno, esto no mucho más. Estas son las bueno, están las heridas, y después algo más de las heridas contaminadas. Esto nosotros tenemos que también hacer la evaluación de cuando una herida se llaman tetanígenas o más contaminadas o no tetanígenas, que son heridas limpias. Esto importa desde cómo vamos a tratar la herida y demás, hasta en muchos lugares donde hay de pronto un área de cirugía limpia, una herida contaminada, no vamos a poder tratar en ese espacio. Ustedes saben que algunas lesiones, y algunas heridas, después de determinada cantidad de horas sin resolución, se considera que han sido colonizadas por gérmenes, entonces
se consideran sucias o contaminadas. Con 6 horas o más de evolución, las que son anfractuosas o desgarradas, las que son muy profundas, todo lo que es herida penetrante por arma de fuego o arma blanca se considera contaminada, la que tiene tejido necrótico o con contaminantes ambientales que pueden ser barro, tierra, yo qué sé. Y las no tetanígenas son lineales, esas heridas cortantes, sí tejido desvitalizado y sí contaminantes ambientales. Muchas veces pasa, dependiendo de la inmunización, nosotros en nuestro país no tenemos problemas con la inmunización, porque los niños están, básicamente la inmunización es obligatoria, presentarla para la escuela y demás, pero nos ha pasado con niños migrantes en donde de pronto tiene una herida y todavía no se vacunó. No sé, tiene 12, todavía no se dio la antitetánica, entonces tenemos que hacer un refuerzo con la inmunoglobulina. La inmunoglobulina se llama Gamatet, no está en los servicios, está en la farmacia generalmente, porque ya les digo, es raro. El Gamatet es un kit en donde viene el refuerzo de la vacuna antitetánica y la inmunoglobulina. Son 2 frasquitos. La precaución para nosotros los enfermeros es que tenemos que se administra intramuscular, y la precaución es que tenemos que administrarla en 2 zonas anatómicas diferentes, porque una es una actividad activa y la otra pasiva. Si las administramos juntas, una va a neutralizar la otra. Entonces, como dato, eso. Y creo que por acá nos quedamos. Y bueno, nada más, chiquilines. A ver en qué hora andamos. ¿Alguna pregunta que tengan? Estos chiquilines antimedios. 8:30. ¿Te puedo hacer una pregunta a mi esposo? Sí. Hola, ¿qué tal, Amparo? Bueno, muy buenas las clases, estoy de oyente, escucho de rebote y la verdad están muy buenas. La consulta que voy a hacer, mirá, una cirujana plástica, sí, que trabaja en el Pereira también, la otra vez me preguntaba si hay algún instrumento para poder medir la presión compartimental, para que justamente no sea solo clínico el diagnóstico antes de hacer una fasciotomía. Entonces, si hay alguna, y tal, me dijo a ver si podíamos averiguar, me trajo, viste, un tipo de aparato, una foto que hay en el exterior, pero quería saber si hay alguna manera, no sé si casera o... No, yo no sé si sé que hay un aparato que mide la presión compartimental, por ejemplo, los niños que tienen síndrome compartimental abdominal. Correcto. No sé si sirve, capaz que sirve para los miembros. Por esto, lo que hicimos una prueba, tipo laboratorio, ¿no? Yo me presté para medir con un set de depresión invasiva, ¿sí? Como se utiliza para medir presión intraabdominal, por ejemplo, o para medir presión arterial, pero no tuvo éxito. Era esa la consulta. Tal vez que en alguna manera lo hacían en una puerta de pediátrica o algo, tenían alguna manera de medirlo. No, en la puerta, viste, no, eso no. Capaz que le voy a preguntar a mi hija que trabaja en el banco de seguros y viste que ahí lo que es cirugía reparadora está recontra de punta, hacen cosas maravillosas y capaz que ella sabe algo de eso. Y la consulta, la cirujana plástica justamente
lo quería hacer, quería tratar de implementar de alguna manera para que el diagnóstico no sea solo clínico, sino también, creo que está a cierta presión, no sé, que era mayor a 30 centímetros de mercurio, creo, o algo así, ahí se consideraba, se diagnosticaba un síndrome compartimental. Entonces, digo, para tener un diagnóstico con un monitoreo, ¿no? Era Claro. eso, nada más. Si trabaja en el Pereira, cualquier cosa, decirle que se ponga en contacto conmigo, que yo le ayudo. Igual la clínica, yo he visto unos cuantos y la clínica es clara. Mirá, sí, capaz que, no sé, capaz que en adulto no, pero en pediatría, ella hace pediatría solo. No, me dijo que fue puntual, ¿qué le pasó? No, lo que pasa, aparte, digo, cada vez los protocolos tratan de cambiar para que sean menos invasivos para los pacientes. Yo creo que va más por ahí, antes de hacer, Sí. digo, algo tan más invasivo, tratar de diagnosticarlo de esa manera. Tal vez que va por ese lado, pero le digo que se ponga en contacto contigo. Bárbaro, genial. Muchísimas gracias. No, a las órdenes. Bueno, gente, ¿alguna duda que tengan, algo? Muy linda la Los clase, gracias. Los tímidos, a ver, despiértense, prendan las cámaras, salúdenme. Alguno estará durmiendo, yo qué sé. Como el que deja el dibujo. Cállate que estoy googleando, Amparo, lo de los atomizadores. ¿Los qué? Los atomizadores nasales. Ah. En realidad el atomizador nasal lo trae Gunther, salen, como es que en dirección si me dice, ¿te acordás cuánto sale cada uno? Yo qué sé, no sé. Pero en realidad viste que la única diferencia es el puntero, que es de silicona, entonces cuando apoyás, es como un conito de silicona, porque la jeringa es una jeringa regular, lo único que tiene que ser es pequeña, porque la dosis que vos cargas, pequeña pero no tan pequeña, una de 3 centímetros creo que trae, que es universal a cualquier jeringa. Vos cargas y siempre que tenés que cargar 0,1 centímetro más de lo que cargues, o sea, 0,1 centímetro más allá de la dosis indicada, porque ese 0,1 queda como en las conexiones del atomizador. Eso es lo único. Y que bueno, no puede superar 1 centímetro por cada narina. Yo les dejé un videito, creo, de la vía intranasal. Claro, pero en el militar no tenemos el atomizador. Nosotros damos la gota directo. Pero a veces, a veces no tienen porque no lo piden. Hagan la gestión, pídanlo y capaz que le compran. No sale tanto, no se usa tanto. Nosotros pedimos, ponele, creo que 100 por mes y no lo llegamos a usar. Incluso se pueden, capaz que se pueden se pueden, siempre empezamos, cuando no tenés algo, siempre se empieza como que en forma medio artesanal. Entonces, que te compren unos poquitos, lo reesterilizan, yo qué sé. Porque en realidad yo creo que lavándolo un poco, viste, con algún con algún jabón especial, ya está eso, porque vos se lo apoyás en la nariz a un niño que ni siquiera está resfriado, viste, viene por otra cosa, está sano. Entonces, lo único diferente es el atomizador, la jeringa es una jeringa regular cualquiera. Entonces, capaz que pueden empezar así, que les compren unos poquitos y vieron que es como todo, te roban, las empresas te roban hasta que se empieza a usar mucho, después bajan los precios. Porque la gota no es lo mismo, porque lo de gluten, ¿viste? La gota grande
degluten más de lo que va para el sistema nervioso central, que lo que hace ahí los vasos de la mucosa es llevar directo al sistema nervioso central. Si el niño lo deglute, demora como media hora en hacerle efecto. Capaz que le haces el procedimiento, te patalea, ¿viste? Y que terminás y se durmió, porque te va a demorar el tiempo que demora una vía oral. Yo te digo, si no tenés atomizador, más vale que se lo haga yugal, ¿viste? En la mucosa yugal, me parece que es mejor que un intranasal mal hecho. No sé, sugiéranle a los médicos. Perfecto, Amparo, gracias. Impecable, pues justo estamos haciendo las previsiones y ultimando detalles y todo, y por lo menos este insumo, desde lo que es el SARVI de la NEO, creo que pediatría ya veo que no, de que no lo conocemos, de que no hemos pedido. Vamos a hacer la gestión pertinente para que se nos otorgue, por lo menos para este año. Yo te digo que es una cosa muy beneficiosa para los niños, que es la idea, ¿no? Es un antes y un después, pero bueno. Verónica dice que tenés que tocar los contactos, Norita. Sí, la idea es estar ayornado con lo último. Miren que esto hace años que ya se está haciendo. Nosotros nos costó muchísimo, incluso dentro del paquete todo de pseudoanalgesia y medidas, también tenemos medidas no farmacológicas para los procedimientos y demás. Es una lucha. Trajimos una receta de una pomada que se utiliza para suturar a los niños, donde no hay que infiltrarlos, ¿vieron? Entonces, eso también es bárbaro. Como eso, mucha cosa que es buena para ellos. Así que pónganse en la gestión, sí, totalmente. Porque aparte tienen evidencia que los respalda, ¿viste? ¿Cuál es el nombre de la pomada esa? Embla. Herlat. Con H. No, ¿Vos sabés, Tania? Ah, gel. Herlat. Gel-lat. Así es. Tiene un anestésico y un vasoconstrictor que se coloca en los bordes de la herida, se ocluye con un parche transparente, y bueno, cuando la herida se pone blanca por la vasoconstricción, ahí ya está pronta para suturar sin infiltrar. Ah, buenísimo. Creo que esa tampoco no la vi en el militar, no sé si habrá. No. Está. Eso nosotros trajimos la receta de un curso que se dio, que nos dieron unos españoles, y se la dimos a un laboratorio. Y no nos pagan comisión. Porque en realidad es combinar prilocaína y qué sé yo, y bueno, y hacen la pomada. No es nada, no es nada raro, ¿viste? Es un anestésico y un vasoconstrictor. Estaría bueno que compraran, pero medio difícil me parece. Pero no hay peor gestión de la que no se haga, ¿no? Y sí, si no son tantos, yo qué sé, no sé. Muy bien, si no hay más preguntas, chiquilines, nos vemos el próximo martes. La clase del martes ya está subida en la plataforma. Ahora ya dentro de un ratito les subo esta clase. Bueno. Dale, muchas gracias. Buen fin de semana. Pase lindo. Gracias igualmente. Gracias igualmente. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.